Muy buenos días, qué gusto saludarte, gracias, gracias por ver este en vivo de lunes 25 de agosto, ya en la recta final del mes de agosto para comenzar el mes número 9, el mes de septiembre, 15 de septiembre. Son fechas importantísimas. Son fechas importantísimas aquí en la República Mexicana, 15, 16 de septiembre, donde se conmemora la independencia de México. Gracias por ver este brevísimo live del lunes 25 de agosto. 8 cosas que no son los psicofármacos, así es. Ya hemos hablado mucho de la depresión, ya hemos hablado mucho de la ansiedad, ya hemos hablado de estos temas tan interesantes que son temas de los cuales casi no se hablan, son temas de los cuales uno dice, es que tengo mucha ansiedad y hay diferentes ansiolíticos, ¿verdad? Yo creo que el ansiolítico más común, por así decirlo, pues es tener relaciones sexuales, fíjate. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que tiene relaciones sexuales, a veces no por placer, a veces no por tener un contacto, incluso a veces por no tener conexión. Ya hemos hablado mucho de ese tema, ¿te acuerdas? No confundas contacto con conexión. A veces no por tener una conexión con la pareja, sino mucha gente se da cuenta en psicoterapia que realmente tiene relaciones sexuales a manera de ansiolítico. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces, más que nada para que nos demos una idea, la cuestión de la ansiedad. La ansiedad, como te dije y te he estado diciendo, la ansiedad es es una invitada que nadie la invitó y vino a quedarse precisamente cuando vino a aparecer la ansiedad. La ansiedad vino a aparecer precisamente en el 2020. Gracias a ti que te estás conectando. Ahorita voy a mandar saludos. Gracias, gracias. Entonces hay cosas que no son los psicofármacos, que ahorita ya te voy a enumerar. Hablar de la depresión. Hablar de la depresión ya es hablar de las ligas mayores. ¿Por qué es hablar de las ligas mayores la depresión? Por un par de cosas que te voy a decir. La depresión, ¿cómo se llega a la depresión? Desafortunadamente mucha gente tiene depresión y no sabe que tiene depresión. Ya hemos hablado de la muy famosa depresión sonriente. Ya he hablado mucho de la depresión sonriente en la televisión. En la televisión me han invitado a hablar en algunos canales sobre la depresión sonriente, que ya también ya te he platicado referente a la depresión sonriente. Pero la depresión, decía el psiquiatra y psicoterapeuta suizo Carl Gustav Jung, la depresión es una dama de negro que llega a tu casa. Si toca la puerta de tu casa, ábrele, invítala como una comensal, invítala a pasar. Siéntala como una comensal y escucha qué es lo que te tiene que decir. Yo creo que esta es de las mejores definiciones, si no es que la mejor definición que he escuchado de depresión. La depresión es una presión. Fíjate nada más, si jugamos con las palabras, con la programación neurolingüística, la depresión es una presión. La persona se siente muy presionada. La persona desde hace mucho tiempo ya dejó de ser ella misma. Por eso cayó en un estado depresivo. ¿Sí me explicó? O sea, para cuando una persona llegó a la depresión es que ya dejó de ser ella misma. Desde hace mucho tiempo ya dejó de ser ella misma. La depresión es una ansiedad mal cuidada, porque la persona estuvo con mucha ansiedad durante la semana, porque la persona estuvo con mucha ansiedad todo el mes. Entonces llegó un punto, dicen los sabios, los eruditos en este tema, que nosotros los seres humanos tenemos como unas válvulas. Tenemos una válvula del lado derecho y tenemos una válvula del lado izquierdo. Entonces la depresión, una vez que se mal atendió,
esa ansiedad y esa ansiedad llevó a la persona a la depresión, entonces haz de cuenta que esas válvulas que tenemos aquí, en nuestro cráneo, en nuestro cerebro, se abren y sale un humo negro. Sale un humo negro. Si te das cuenta, lo que dicen los eruditos en este tema de la depresión, sale un humo negro, se abren esas válvulas, porque la persona estaba hasta las manitas de ansiedad, entonces no se trató esa ansiedad y creyó que con el alcohol iba a, a calmar esa ansiedad, y creyó que con el sexo iba a calmar esa ansiedad. Por eso los adictos al sexo. Por eso los adictos al alcohol. Ya te dije quién es un alcohólico. Un alcohólico es un enfermo del alma. Ya hemos hablado mucho del alcoholismo. Ya les he explicado en televisión que el alcoholismo se nace siendo alcohólico. Ya naces siendo alcohólico. ¿Sabías eso? La depresión. ¿Se hereda la depresión? Sí, sí se hereda la depresión. Era lo que les compartí en su momento allá en Televisa Univisión Sonora. En su momento les compartí en Televisa Univisión Sonora que la depresión se hereda. Ya desde la numerología podemos darnos cuenta si una persona ya tiene ciertos rasgos depresivos, si ya la persona viene con una cierta, digamos, tendencia a estar deprimida. Imagínate nada más eso, o sea, imagínate qué poderosa es la numerología, como yo le suelo llamar la matemática de Dios, que ya con la fecha de nacimiento y ya con el nombre de la persona, al nacer ese bebito, al nacer esa bebita, ya nos podemos dar cuenta simple y sencillamente con la numerología que esa persona va a padecer depresión. Así de exacta es la numerología. Por eso yo me apoyo mucho en la numerología con mis pacientes. Por eso les suelo decir la matemática de Dios, porque ya tenemos un destino marcado en el nombre y en la fecha de nacimiento. Entonces, la depresión tenemos que dividirla en dos. Eso también en su momento lo compartí en Televisa Univisión Sonora. La depresión tenemos que dividirla en dos. Hay dos tipos de depresiones, la depresión endógena y la depresión exógena. ¿De cuál te estoy hablando específicamente? De que se hereda. Te estoy hablando de la depresión endógena, donde ya se hereda que la persona, ciertos... en su cerebro se generan ciertos efectos bioquímicos en su cerebro que hace que la persona, que hace que esa mujer, que hace que ese hombre se vaya a deprimir. Fíjate, o sea, hablar de la depresión es hablar de un tema interesantísimo. Siempre me ha apasionado el tema de la depresión, siempre. Gracias por conectarte, muy buenos días. Siempre me ha apasionado el tema de la depresión. Afortunadamente, dentro de mi fecha de nacimiento a título personal, dentro de mi árbol genealógico, afortunadamente no hay ninguna tendencia a deprimirse. Sin embargo, he visto árboles genealógicos, he visto fechas de nacimiento donde la persona ya trae marcado en su fecha de nacimiento, ya trae marcado en su nombre que la persona tiene una alta tendencia a deprimirse en esta vida, en esta evolución, en esta encarnación. Fíjate, vuelvo a hacer énfasis, qué tan poderoso no es el nombre que llevamos, qué tan poderosa no es la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento que tú llevas no es de adorno. No es casualidad que tú hayas nacido un 25 de agosto de 1969. No es casualidad que tú hayas nacido un 12 de abril del año 2000. No es casualidad que tú hayas nacido un 9 de abril de 1975. No es casualidad que tú hayas nacido un 18 de diciembre de 1966. No es casualidad.
porque ya en esa fecha de nacimiento vienes a cumplir una misión y un propósito en esta vida, y de eso se trata de la numerología. Por eso la numerología nos da mucha información de cómo es una persona y qué es lo que viene a vivir, cuáles son sus áreas de oportunidad y también cuáles son los dones y las virtudes. Por eso la numerología, me atrevo a decir que para mí es una herramienta importantísima en mi día a día y también en mi trabajo con mis pacientes y también en muchas áreas de mi vida. Pero bueno, la depresión endógena es la que se genera adentro. La depresión endógena es la que se genera, gracias por conectarte, muy buenos días. La depresión endógena es la que se genera con un efecto bioquímico en el cerebro. Ya hay efectos bioquímicos en el organismo que hacen que la persona se vaya a deprimir. Ya te he hablado también del famoso cuarto cerebro. ¿Cuál es el cuarto cerebro? El cuarto cerebro es el colon. Ya hay una memoria celular donde la persona no puede dejar el pan de dulce. Entonces la persona va a tender a engordar. Y ya hemos hablado de alimentos. Buenos días. Gracias por conectarte. Ya hemos hablado de alimentos que causan depresión. Ya hemos hablado de alimentos que causan altos niveles de ansiedad. Ya hemos hablado también que estar ingiriendo, que estar consumiendo grandes cantidades de alcohol, tener el pésimo hábito de tomar alcohol de manera frecuente y de manera, digamos, abundante, entonces la persona le está coqueteando a la depresión. Y ya no te digo del azúcar, ya no te digo del azúcar. Mucha gente que le encanta la tomada y que toma mucho cada fin de semana, mucha gente es candidata o candidato a la diabetes. Entonces, estamos hablando de una depresión endógena, una depresión, y aquí también en la depresión endógena también entra esa depresión que se hereda de tu árbol genealógico. Sin embargo, también existe una depresión exógena. ¿Qué es una depresión exógena? Una depresión exógena es todo lo exterior, porque estamos bombardeados de consumismo, porque estamos bombardeados de una eterna competencia. Por eso, si te das cuenta, va de la mano lo que te estoy diciendo con lo que ya he mencionado en lives, en podcast pasados. De mucha gente que tiene desafortunadamente, pues eso de el qué dirán y qué van a pensar de esa gente. ¿Qué van a pensar de esa gente? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a pensar de mí si me visto de esta manera? ¿Y qué van a pensar de mí si me peino de esta manera? Mucha gente gira, su vida está en función del mentado qué dirán. Mucha gente. Y ni te imaginas qué gente. Toda esa gente vive altos niveles de ansiedad. Aquí estamos hablando de la depresión exógena también, de que estamos en una sociedad de una eterna competencia. Las mujeres, de quién lleva la bolsa más fregona, quién tiene mejores zapatos, quién vive en una mejor zona. O sea, es una eterna competencia. ¿Quién está mejor operada? Como dice la raza. ¿Quién está mejor ojalateada? Porque está muy de moda eso. ¿Quién va con el mejor cirujano plástico para darse una buena ojalateada? O sea, vivimos en una eterna competencia y no nos damos cuenta que parte de nuestra condición humana también funciona con base, no en base. Está mal dicho en base. No, gramaticalmente es con base a una depresión exógena. Mucha gente se deprime porque vive en una eterna competencia. No manches, imagínate. O sea, y para los que me están viendo de fuera de México o de otras partes de la República Mexicana, les voy a decir algo.
Hay un lugar en el estado de Nuevo León, fíjense, ya me prendí. Hay un lugar en el estado de Nuevo León, hay una zona en el estado de Nuevo León que no es Monterrey, no. Oh, qué bueno que no es Monterrey, no. Hay una zona donde altos índices de depresión se viven en ese lugar, que tiene el nombre de un santo. Yo he hablado con colegas de la psicoterapia, yo he hablado porque tengo muy buenas amigas y excelentes psiquiatras, tengo muy buenos amigos y excelentes psiquiatras con los que hemos convivido en carnes asadas, en días de campo, con las familias, etcétera, etcétera. Afortunadamente conozco a psiquiatras de muy importantes y muy buenos que yo inmediatamente les recomiendo a mis pacientes que realmente necesitan un psiquiatra o una psiquiatra. Y desde nuestra experiencia en el área de la salud mental, en ese lugar del estado de Nuevo León es donde hay más gente con índices de depresión. Aparentemente con gente que lo tiene todo. Aparentemente con gente que tiene su vida resuelta. Aparentemente con gente que viaja 20,000 veces al año. Aparentemente con gente que cambia de automóvil como cambiar de calcetines o cambiar de pantalones cada día. Sí. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que es donde más hay depresión en ese lugar? Ese lugar que lleva el nombre de un santo. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? O sea, ¿cómo podemos concebir? Entonces aquí es lo que aplica la filosofía oriental, lo que nos dice ya la filosofía oriental. Tenemos que hablar de los apegos, tenemos que hablar de la gran diferencia que hay entre apego y deseo. Y lamento decirle a toda esa gente que tiene muchas, bueno, en la religión, en algunas filosofías religiosas se le conoce como ataduras, así le dicen en algunas filosofías religiosas. Por ejemplo, bueno, en la renovación carismática hay un movimiento de la renovación carismática del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy respetable. Lo conozco a la perfección ese movimiento, pero lo respeto definitivamente. Por ejemplo, en ese movimiento se le conoce a los apegos que ya nos dice la filosofía oriental. En la renovación carismática del Espíritu Santo le dicen ataduras. Esa señora tiene muchas ataduras. Oye, espérame, pero esa señora viene con la mejor bolsa. Esa señora acaba de llegar de Nueva York y ya se va a un viaje espiritual a la India. Y viene una camioneta del año y vive en la mejor zona de ese lugar, de esa zona del estado de Nuevo León. Y aparentemente lo tiene todo. Cuentas en Estados Unidos en dólares, sí, pero la señora está deprimida. ¿Qué explicación le das a eso? ¿Que con solamente mover un dedo puede estar en cualquier parte del mundo el día que quiera y está deprimida? Es el ejemplo que te estoy dando, es el ejemplo que te estoy dando de una depresión exógena. ¿Ya? No sé si me estoy explicando. Ahorita voy a leer los comentarios y si tú tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto, si quieres escribir un comentario, si estás viendo este en vivo en horario diferido, pues bueno, que tu comentario solamente sea con base al respeto, con base a la empatía, con base a una crítica constructiva. O sea, los ejemplos que te estoy dando, que he hablado y que me ha tocado ver y que me ha tocado dialogar y compartir con otros colegas del área de la salud mental son ciertos. Tenemos que hablar mucho aquí en esta sociedad de la mentada depresión exógena. Pero también existe una depresión endógena. Entonces, los fármacos, ¿cómo se llama este en vivo? Este en vivo se llama En la esquina hay un Prozac. Psicofármacos.
8 cosas que no significan. ¿Cuál es la primera cosa que no significa un psicofármaco? No significa que eres débil. Si estás tomando algún tipo de ansiolítico o algún tipo de antidepresivo, no significa que tú eres una persona débil. Es probable que tú le estés siendo muy leal a un integrante de tu árbol genealógico, porque ya expliqué hace unos momentos que la depresión también se hereda. No significa que estás sola. Hay mucha gente acompañándote, hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que te acepta tal y por lo que tú eres. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que te quieran por lo que tienes y no por lo que eres. Qué triste, ¿verdad? Híjole. O sea, toda esa gente que la aprecian y que la quieren y que para acá y para allá, por lo que tienen, por el beneficio que puedan obtener. Ya nomás le empieza a ir mal a esa persona. ¿Y dónde están esos amigos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos enemigos que se disfrazaban de amigos? ¿Dónde están? De repente gostean, de repente se van, de repente se desaparecen. ¿Dónde? Entonces no estás sola. Hay gente que te quiere, hay gente que te ama y que te quiere específicamente por lo que tú eres, no por lo que tienes. Y esto también es mucho de esta sociedad, que la gente te aprecia por lo que eres, por lo que tienes y no por lo que eres. Y eso es muy triste. Y eso es muy triste, que te quieran por lo que tengas y no por lo que eres. Hay muchos grupos en la sociedad, hay muchos clubes privados en la sociedad donde te quieren y te aprecian por lo que tienes, no por lo que eres. No sé si me estoy explicando. No significa que has perdido identidad, no. Es una ayuda, es un apoyo que tú necesitas, que tu cuerpo necesita, ya sea un ansiolítico o un antidepresivo. No significa que has perdido tu identidad. No significa que estás equivocada, nada que ver. No significa que estás equivocada. No tiene nada que ver. Entonces, ya estas cosas que te estoy compartiendo son muy importantes también por lo que te dije hace unos minutos, ¿verdad? Que la depresión se divide en depresión endógena y en depresión exógena. Déjame ver aquí algunos comentarios. Hay gente que me está poniendo comentarios. Gracias. Gracias. Dale like, dale compartir. Déjame ver si me deja aquí este teléfono. Ya me dejó. Jackie López, buen día. Buen día, saludos. Igualmente, Jackie López, saludos hasta el hermosísimo Hermosillo, Sonora. Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Mucho tiempo de no verte en estos en vivos. Claudia Juárez de Michigan, Estados Unidos. Buenos días, Pepe. Un súper placer saludarte. Igualmente, Claudia Juárez, saludos. Saludos a la gente que me está viendo del estado de Sonora. Saludos a la gente que me está viendo de Estados Unidos. Gracias a ti que sigues conectada porque estamos hablando en este lunes 20, iba a decir 27, no, lunes 25 de agosto, 8 cosas que no son los que no son los psicofármacos. No significa que estés equivocada. No significa que todo esté resuelto. Digamos que el psicofármaco, ese ansiolítico o ese antidepresivo, pudiéramos verlo como un apoyo, pudiéramos verlo como una herramienta a tu salud mental. Sin embargo, no va a resolver los problemas que tú tienes. Gracias por ver este en vivo. Me despido con una frase muy bonita de la psicoterapia. Una frase hermosísima de la psicoterapia. Los psicoterapeutas, los psicoterapeutas no recetamos medicamentos. Te acompañamos. Te acompañamos para que aprendas a vivir sin ellos.
Así es. ¿Se puede vivir sin antidepresivos? Sí se puede vivir sin antidepresivos. Ya estuvimos hablando de la depresión exógena. Sin embargo, hay gente que vive en una depresión endógena y que sí necesita, o como diría el ranchero, que sí ocupa, como diría el ranchero, ¿verdad? Que sí ocupa, no, que sí necesita tomar antidepresivos. Gracias. Gracias por ver este en vivo. Espero que te haya gustado. Dale like, dale compartir. Y bueno, a ti que me estás viendo, te invito a que me sigas. Ya me puedes seguir. Dame un segundo. Ya me puedes seguir en TikTok como @pepearispe1. Suscríbete a mi canal de YouTube Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista. Precisamente en unos 5 minutos más o menos, entre 5 y 10 minutos, si tú eres gustoso, si tú eres gustosa de acompañarme a la continuación de esta plática en mi canal de YouTube. Pepe Arispe, psicoterapeuta conferencista. Y bueno, si te quieres también, si me quieres seguir en Instagram como Pepe-Arispe, mi apellido Arispe es con Z. Instagram, Pepe-Arispe. Pero donde estamos ya creciendo, así creciendo como la espuma, gracias a tu apoyo, es definitivamente en TikTok. TikTok @PepeArispe1. Son las 10:58 de la mañana, son las 9:58 de la mañana, 9:58 de la mañana, allá, con mis amigos de allá de la hora del Pacífico, 10:58 de la mañana, hora del centro, hora de la Ciudad de México, hora de la Ciudad de Monterrey. Ya es mediodía, fíjate, ya es mediodía para nuestras hermosísimas amigas recamareras, nada más y nada menos que de la zona hotelera de Cancún. Saludos a mis amigas las recamareras de la zona hotelera de Cancún. Hay tiempo para despedirme con este poema que me encanta. Qué suerte he tenido de nacer. Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza, con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para saber que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para declamarle a la gente, al amor, al perro, a la rosa y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para escuchar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave, si se tienen intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para declamar, para tener acceso a la fortuna, de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer, pero sé bien que sé que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, ¿sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte? ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé bien que sé que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludándome a Dios y otra mañana, y otra voz como yo con otro acento le dirá a los cuatro vientos: qué suerte he tenido de nacer. Gracias por tu atención, gracias, dale like, dale compartir por favor, porque estuvimos hablando de un tema interesantísimo, que no son los psicofármacos. Los psicofármacos no son una varita mágica. Ya te expliqué qué es la depresión, ya te expliqué los dos tipos de depresión. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, ponme ahí en los comentarios. Y también a ti que sigues conectada, a ti que sigues conectada o conectado, déjame decirte que si tú quieres que toque un tema en específico,
por favor, házmelo saber por vía inbox. Pepe, me gustaría que hablaras de las suegras tóxicas. Pepe, me gustaría que hablaras de las cuñadas nefastas metiches que se meten en la vida de las personas y que van por la vida metiendo cizaña y que van por la vida con una bitácora prácticamente peor que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me gustaría que hablaras de las cuñadas nefastas. Me gustaría que hablaras más de la depresión. Me gustaría que hablaras, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, siéntete libre y si tú quieres que hable de un tema en específico, por favor, mándame inbox a esta página o mándame un mensaje, ponle ahí en los comentarios si tú gustas y con muchísimo gusto podemos tocar ese tema. Gracias. Como te repito, en 5 o 10 minutos nos vamos a conectar ya en la plataforma de YouTube para continuar con esta plática. Que tengas excelente día, excelente inicio de semana. Lunes 25 de agosto del año 2025. Que tengas excelente día y te espero en YouTube.